¿Pasarías la noche con tu familia en un panteón? No te lo imagines, vívelo. Esta noche te traigo 3 relatos de terror ocurridos en cementerios. Debo admitir que nadie en su sano juicio lo haría, a menos de que hubiera una razón de peso. Quédate para que te asegures de que esto no te suceda un día a ti. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. No sabía cómo decirle que no tenía nada de ganas de ir al panteón. La señora, mi suegra, me tiraba mala vibra y Viridiana lo sabía. Mientras su mamá estuvo viva, siempre se estuvo metiendo en nuestros asuntos. No fui porque quisiera, pero tenía que acompañarla. Era su mamá a final de cuentas. Necesitaba ese apoyo de mi parte. Ya en el cementerio hice todo lo posible por no mostrar mi disgusto y lo hice bien. Le di el pésame a uno que otro, platiqué un rato con las primas, me estuve ofreciendo ayudar con lo que se pudiera. Durante un largo rato estuvimos esperando a que trajeran a la difunta en la caja. Se demoraron bastante en la entrada, según entendí. Estaban discutiendo por dinero. Era una tarde tranquila, nublada, con rachas de viento esporádicas. Su tumba era un mausoleo sencillo con 6 criptas subterráneas que el abuelo compró a perpetuidad para los que fueran necesitándolo. Había tumbas de todos tamaños alrededor. Las sillas plegables para los asistentes estaban acomodadas por todos lados. La distribución estaba algo incómoda, así que preferimos quedarnos en la orilla en una de las calzadas interiores. Estábamos sentados en una banca, hablábamos en voz baja. Por ningún lado decía que había que bajar la voz, pero hablar alto se sentía incorrecto, hasta podría decir que prohibido. Llegó de pronto una tía de Viridiana a decir que si no podíamos ir a buscar a la banda de música para que viniera a tocarle unas canciones a la señora. Guardó silencio e hizo un ademán de poner atención y luego señaló hacia allá, que de allá venía música de mariachi. Antes de que mi esposa se levantara de la banca, me ofrecí a ir yo. Caminé entre las tumbas en dirección norte. Al atravesar los arcos, tuve una vista más amplia del cementerio. Era el triple de grande de lo que me había imaginado. Los mariachis en ese punto se escuchaban más cerca. Recuerdo haberme puesto a pensar cómo me acercaría a los músicos sin llamar la atención de las personas que estaban enterrando a su familiar. Sería una falta de respeto, lo entiendo. Tendría que quedarme a una distancia considerable, buscar la mirada de alguno de los músicos y esperar a que se acercara. Llegué al punto donde juré que iba a encontrar a todas esas personas rezando y llorando. Pero arribé a un punto en blanco, vacío. No había nadie, tampoco ruido. Haz de cuenta que los músicos, la gente del entierro y los trabajadores aguantaron la respiración y se escondieron entre las tumbas. Primero ellos y luego el aire entre las ramas y las hojas de los árboles y las aves también se silenciaron. Miré a mis alrededores buscando el ruido que se seguía escuchando, pero ahora de otra dirección. La verdad es que venía distraído. Me pude haber dado vuelta en cualquier lado sin darme cuenta. Pero sentí raro. Esas cosas no suelen pasarme a mí. Fui de nuevo tras el ruido de trompetas, violines y el guitarrón.
Volví a llegar al nuevo punto de donde surgía el ruido y otra vez encontré súbito silencio. Me detuve un momento a analizar lo que estaba pasando. ¿Estaría persiguiendo una banda invisible de músicos? Esas son cosas que solo podrían pasar en un panteón. Sentí escalofríos en todo el cuerpo. Estaba un poco desorientado porque di muchas vueltas, pero salí pronto a una calzada que dividía el panteón en dos y me tranquilicé. Allá adelante estaban los arcos y aunque no alcanzaba a verlas aún, varios metros después también Viridiana y sus primas. Caminé en línea recta. Cada que oía a la banda me venía una sensación de que alguien venía detrás de mí. El ruido se estaba moviendo a mi derecha, no tan cerca, pero tampoco tan lejos. Cruzando los arcos se dejó de escuchar. A unos pasos de llegar a donde estaban las chicas y la tía, decidí inventarme algo para no tener que dar tantas explicaciones. Les dije que tuve un encuentro con los músicos y que me dijeron que ya se tenían que ir, pero verían si les era posible pasar con nosotros. Así me evitaba que me echaran esas miraditas que todos en esa familia hacían si les decía que era una banda fantasma. Y si resultaba que no lo era, pues mucho mejor. Me recibieron con esa miradita de la que te estoy hablando. La misma tía dijo que no nos preocupáramos, que ya habían conseguido la tarjeta de otros músicos que aunque no era mariachi y era norteño, ya mero estaban por llegar. Que si de favor podía ir por ellos al estacionamiento, venían en una camioneta. Se siente muy diferente cuando te ofreces a hacer algo a cuando te mandan a hacer la misma cosa. Me fui despacio, tomándome mi tiempo, todo derecho hasta la entrada del panteón. Desde antes de las grandes puertas veía la camioneta y aunque les hacía señas de que pues se fueran acercando para no tener que ir hasta el estacionamiento, ellos ni se movieron. Oficialmente ya estaba de malas. Mi cara me cambió cuando vi la cara de los músicos. El que se veía que era el líder del grupo se me acercó y me dijo, mirando su teléfono, que si venía de parte de la señora Irma. Ni siquiera me dio tiempo de decir que sí. Me dijo, estrechándome la mano, que no iban a poder darnos el servicio, que los disculpáramos, pero que se iban a tener que marchar. Estaba esperando una explicación más allá de sus disculpas. Uno de los muchachos que estaba todavía en la camioneta se acercó y él fue el que me dijo que a este cementerio no entraba por nada del mundo. No entramos, el líder corrigió. Se volvió a disculpar explicando que por la dirección no lo reconocía, pero ya que estuvieron ante las puertas se acordaron. Joven, no es por espantarlo, pero a nosotros ya nos metieron un buen susto allá adentro. Se pasaron de listos, dijo otro. Nos destruyeron nuestros instrumentos. A ella la molestaron, dijo uno más señalando a otra integrante. Y los días siguientes de que dimos el servicio en este lugar, todos estuvimos enfermos del estómago, migrañas, dolor de cuerpo, diarreas y vómito. Hay unos músicos enterrados en este lugar y son muy celosos. Supongo, dijo segundos después de terminar, encogiéndose de hombros. Pues ni hablar. Nos despedimos y en menos de lo que tardé en atravesar la puerta de entrada, la camioneta ya se estaba dando la vuelta en la avenida para regresar por donde vino. Volví despacio al entierro.
Mientras me iba acercando a donde estaba la familia de mi esposa, escuché la banda de músicos. Eran mariachis, esa canción que ponen mucho en los sepelios. Llegué primero con la tía y las primas de Viridiana, que a ellas eran las que les tenía que comunicar la noticia. Mi esposa me detuvo antes de llegar. Me dijo que sí vino la banda, que solo tocaron una canción y que no se las cobraron. Ya les iba a decir lo que me había pasado con los músicos que me mandaron a recibir, pero Viridiana me detuvo, me vio a los ojos y me preguntó que por qué nunca la dejaba terminar de hablar. Que además, los músicos le dijeron a su tía que ella iba a ser la próxima que se iba a morir. Por eso la señora estaba toda pálida y las primas se veían enojadas. Jessica y Maribel miraban hacia los arcos. Más allá de los arcos estaban los músicos, los mariachis, los que están enterrados detrás de la rotonda. Nos daban la espalda, sus siluetas se movían como si estuvieran caminando, pero no se veía que se movieran, ni para adelante ni para atrás. Teníamos 9 y 12 años. Mi hermano de 12 era más miedoso que yo. Desde que entramos al panteón empezó con que sentía una vibra muy rara y luego que le dolía la cabeza. Eso te pasa por ver películas de terror, le regañó mi padre. Él no era el que las veía yo, y ese día estaba tan quitado de la pena. Mi papá lo regañó 2 veces, una en privado y otra enfrente de mis tías, porque estaba dale y duro que se quería regresar al carro. Mi papá no estuvo en la procesión, nosotros no estuvimos en el velorio. Llegamos tarde al panteón porque estábamos en casa de mi mamá, y él fue por nosotros y todavía pasó a su departamento a bañarse rápido y a cambiarse. No estuvimos mucho tiempo, pero sí alcanzamos a despedirnos de mi bisabuelo. Cuando ya se estaban yendo mis tíos, pasó una señora gritando cerca de nosotros que sus niños, que se le habían perdido sus niños. Se acercó a nuestro grupo y se fijó en nosotros 2, en mi hermano y en mí. Nos escaneó para ver si no éramos aquellos que estaba buscando. Mi abuela se le acercó y le pidió que se tranquilizara y le dijera qué había pasado para que viéramos si le podíamos ayudar. Agitada, la señora contó que vino al panteón a dejarle unas flores a su papá y que había venido con sus niños que eran como de la edad de nosotros. Nos señaló a mi hermano y a mí. Ella estaba limpiando la tumba, quitándole la hierba que le había crecido alrededor, y cuando puso atención, los niños ya no estaban. Dijo que los llevaba buscando media hora y nomás no los encontraba. Mi abuela tomó a mi papá del brazo y le dijo que fueran para allá a buscarlos. Mi papá alcanzó a decirnos que nos veía en el carro, pero corrigió que mejor nos quedáramos ahí donde estábamos y no nos moviéramos. Me moví yo. Mi hermano dijo que él no iba.
Ir a buscar a unos niños perdidos era la excusa perfecta para ir a explorar el cementerio. Al menos para mí, que tenía tantas ganas de ver las estatuas, las tumbas abandonadas, las cruces rotas, la hierba crecida, los mausoleos como polvorientas cápsulas del tiempo. Le dije que no se moviera, pero casi se pone a chillar. Me rogó que no me moviera, que no fuera. Total que se vino caminando detrás de mí porque le dio más miedo quedarse solo. Por aquí y por allá se oían los nombres de los niños llamados a gritos. Reconocía sobre todo las voces de mi papá y de mi abuela. Yo también gritaba, pero no estaba buscando. Estaba apreciando los detalles, las caras derruidas de los ángeles de piedra, los vidrios rotos de los mausoleos que dejaban echar un vistazo dentro, las fotografías de las personas donde las había, los nombres en las lápidas. Me ponía a calcular cuánto había vivido cada persona, restando las fechas grabadas en piedra. Y entonces, nosotros fuimos los que encontramos a los niños. Ya iba a gritar yo que los habíamos hallado, cuando uno de ellos se nos fue encima. Se levantó rápido del suelo. Él y su hermano estaban sentados, recargados en un árbol, cubriéndose del aire como si estuviera haciendo mucho frío. «Ya se está haciendo de noche», dijo el niño con voz de adulto. Yo sentí cosquillas en el estómago y miedo, mucho miedo. No me puedo imaginar lo que mi hermano experimentó. Lo escuché tropezar y supuse que estaba caminando de espaldas, listo para echarse a correr. Lo miré de reojo y él ya estaba como a unos 15 pasos. «Váyanse antes de que oscurezca, porque a estas horas...» La voz escalofriante hizo una pausa. El rostro miró al cielo. No era más allá de las 6, pero allá arriba había un manto de nubes que oscurecían el firmamento, adelantando el atardecer. «Porque aquí espantan». Nos echamos a correr. Mi hermano ya estaba lejos. Había encontrado a mi padre y a mi abuela y estaba más cerca de ellos que de mí. Él no sabía bien lo que había pasado. Lo que me dijo esa voz me lo dijo muy de cerca para que solo lo escuchara yo. «Ya no sigan buscando», dijo mi papá. «La mamá de los niños ya no está por ningún lado». «A lo mejor ya los encontró», dijo mi abuela, «gracias a Dios». En ese momento no me atreví a decir nada, estaba sin aliento pero maravillado. Mi abuela y mi papá miraban a izquierda y derecha a ver si divisaban a lo lejos a la madre reunida con sus chamacos. «De menos las gracias hubiera dado», dijo él. Llevábamos como media hora buscando y nadie nos dijo nada. Cuando llegamos a la salida, mi abuela fue a dejarle al encargado una cubeta que le prestó por la tarde para ponerle agua a la vasija de las flores. De paso le preguntó por una mujer que andaba buscando a sus niños. No vi la cara del encargado, me fijé en la de mi abuela. Me fijé en las microexpresiones que fueron poblando su rostro hasta que por completo le cambió el color. El encargado dijo con una voz que pudiéramos escuchar todos que no nos fuéramos a asustar, pero que esa mujer está enterrada en este panteón. No se sabe la historia de ella, pero si quieren pueden ir a visitar su tumba. Está ella y sus 2 niños. Otros compañeros dicen que a veces se le escapan los chamacos y ella sale y se pone toda nerviosa a gritarles, a gritar que no los encuentra. No somos los únicos a los que nos ha pedido que la ayudemos a buscar.
A ellos, a los trabajadores del cementerio, tiro por viaje le sale al paso y les ruega que le ayuden a buscar a sus hijos. Ni se les vaya a ocurrir, por nada del mundo vayan a decirle que ya están muertos. No dijo por qué o qué pasaba si se les decía eso. Yo hubiera querido preguntarle, pero me dio vergüenza. ¿Qué pasa si le dices a un muerto que ya está muerto? Supongo que ya lo sabe, o tal vez por eso anda penando. Miré una última vez hacia el fondo del cementerio esperando ver algo. No vi nada ni a nadie, pero estaba convencido de que había 3 miradas viniendo de distintas partes, observando en nuestra dirección. Salimos del panteón. Mi papá y mi abuela estuvieron un rato discutiendo que si nosotros la íbamos a dejar a su casa y que ella decía que no nos molestáramos, que se iba en taxi. Quería decirle a mi hermano que viera, que echara un último vistazo, pero ¿para qué si era un miedoso y un chillón? Pero arriba, en un pino muy alto que custodiaba la esquina inferior derecha del panteón, había algo. Yo quería despedirme de ello. Por fin le dije, mira, esos vamos a ser nosotros algún día. Germán volteó rápido, no tuvo que buscar, dio a la primera y supongo que hizo contacto visual, pues dio un grito aterrador que hizo que mi abuela se tambaleara. Allá arriba había alguien, habían 3 personas, la mamá y los hijos. Solo se veían sus cabezas, flotaban a unos 5 pisos de altura, como globos con poco helio, y nos miraban marcharnos. No sabía que se podía entrar en carro al cementerio. Ese era diferente a otros que había visitado antes, a los de la ciudad. Estaba a mitad de la carretera. No sé por qué a esa señora se le habría ocurrido que la enterraran hasta allá. Ni a ella misma le quedaba cerca. La procesión en los carros fue muy larga y cansada. De la entrada del panteón todavía había que buscar entre calzadas. Algunas no eran tan amplias y había que dar vuelta con precaución. En una vuelta recuerdo que había un pequeño mausoleo dañado por golpes que le daba el que no calculaba bien el tamaño de su vehículo. No recuerdo mucho del evento, hubo música. Hubo gente hablando a favor de la finada, recordando anécdotas y tiempos felices. Mi hija estuvo jugando con sus primas que casi no veía. Se nos hizo de noche porque cuando terminó el entierro, Eduardo se quedó platicando con uno de sus primos. Como a las 6:30 ya todos se habían ido. En el carro estaba la esposa del primo queriéndoselo comer con la mirada. En ese punto también me estaba llegando a desesperar. La niña se nos quedó dormida en el asiento trasero, rendida. Dicen que no hay que llevar niños a un cementerio. Esta vez no había con quién dejarla. Cuando se despidieron, su primo se subió al carro, arrancó y se fue. Eduardo se tomó el tiempo de ir a decirle adiós una última vez a su tía. Se persignó y caminó hacia el carro, pero lo vi dudar. Se detuvo y mejor se movió hacia un costado. Se llevó la mano a la cintura desabrochándose el pantalón y fue a orinar detrás de unos árboles. Regresó ajustándose la entrepierna y entonces subió al carro, lo encendió, dio un tirón y arrancó. Faltaban 2 minutos para las 7 de la noche.
A las 7 en punto le damos de comer al perro, quien ya debía estarnos esperando hambriento. Faltaba además 1 hora y media de camino. Y a eso súmale que no habíamos comido. Íbamos a estar de malas. Mejor sería irnos todos callados. Yo no vi que estuviera tomando, pero de repente me llegó un olor a alcohol. Inmediatamente después de que lo identifiqué, miré a mis alrededores. En 2 minutos se oscureció completamente el cielo y temblé de miedo. No había luces en las calzadas interiores del cementerio. Eduardo no prendió los faros sino hasta que ya no pudimos ver nada. ¿Por qué seguimos adentro del panteón?, le pregunté tratando de no sonar confrontativa. No sé, creo que estamos perdidos. La niña dio un grito horrible en los asientos de atrás. Venía callada, pero estaba despierta. La tuvimos que convencer de que no estábamos perdidos, que era solo un decir. Por dentro no podía dejar de pensar que cómo era posible que no pudiéramos encontrar la salida. Íbamos para un lado y para otro. Las tumbas empezaron a repetirse porque pasamos más de una vez por un mismo lugar. Las luces de un carro en la oscuridad hacen maravillas con la mente, especialmente en un cementerio. La luz en movimiento iba creando juegos de sombras sobre los rostros de piedra de las estatuas, de los santos, de los ángeles que cuidan las tumbas, los cristos que parece que te siguen con la mirada. Llegamos a un callejón sin salida. Nos tuvimos que regresar de reversa. No se veía mucho volteando por detrás de los asientos. Confiábamos en que era una recta, cuando el carro golpeó algo duro. Pensamos en un poste de metal o en un bote de basura. Me bajé a ver y no había nada, no encontré nada. Él también se bajó y revisó en donde él había sentido que había dado el golpe. Incluso miró debajo del carro. Un animal, seguro un animal. Miré a ambos lados de la calzada, a los pies de las tumbas, buscando un animal herido, pero sabiendo muy bien que no lo iba a encontrar. Eduardo bajó el vidrio de mi lado y me dijo que si podía adelantarme e ir guiando el carro para que no fuera a golpear alguna otra cosa. La calzada no era una recta. Nos salvamos de irnos a un pequeño vado en donde estaba la curva. De verdad, no se veía nada. Cuando pasamos ese punto, ahora sí era toda una recta. Me quité del camino y el carro se fue más rápido. Yo esperaba que se detuviera para volver a subir. A unos metros el volante viró a la derecha, pero el carro se fue hacia la izquierda y desapareció entre los árboles y las tumbas sombrías. Me eché a correr en la oscuridad, pero luego me detuve. Me busqué en las bolsas del chaleco el teléfono para alumbrar. No estaba conmigo, estaba en el carro. No se veía ni dónde daba uno el siguiente paso. Allá a lo lejos, entre los árboles resplandecían las siluetas de los troncos, con la luz que venía de la carretera, pero nada más. Para hacer una broma, era una de muy mal gusto. No sé por qué me alegró brevemente escuchar que las llantas patinaban en la tierra húmeda. Eduardo se metió en un camino sin pavimentar y atoró el carro en un charco de lodo. El karma, pensé, pero después me preocupé. La broma no solo era para él, era para mí, para la niña y hasta para el perro allá en la casa, impaciente.
Seguramente el pobre perro se habría saltado al patio delantero y estaría dando vueltas, aventando su plato donde le servíamos la comida y mirando hacia la puerta. Intentamos varias cosas con lo que teníamos a la mano para desatascar el vehículo. Incluso Eduardo fue por un trozo de concreto para ver si con eso desatoraba la llanta. Me quité a tiempo. Tenía revolucionado el carro. Cuando soltó el clutch, la piedra salió volando por los aires, golpeando un árbol tan fuerte que le desprendió una rama. Llevé la luz de mi teléfono y encontré que la piedra era un pedazo de lápida, ya que hasta tenía inscripción. Eduardo dijo que iba a ir a la entrada caminando a pedir la ayuda del velador, del encargado, de quien estuviera, ya que no había señal celular. En cuanto Fernanda escuchó que su papá se iba, dijo que ella iba con él. Su papá le dijo que se quedara conmigo, pero ella no hizo caso y se fue apretándole la mano y cerrando los ojos, porque todo eso le daba miedo. Pasaron 10 minutos, pasaron 15. Alguien me hizo desde un mausoleo abandonado a unos metros. Estaba esperando afuera, pero eso hizo que me metiera y me encerrara en el carro. Prendí la radio, las luces interiores y también los faros porque no se veía nada y yo de repente volví a escuchar ruidos de por allá. Pasaron 20 minutos, 40 minutos y no volvían. No me pasó por la mente que me hubieran dejado ahí a pasar la noche. Tenía miedo de que se hubieran perdido. Me puse a pitar el claxon por si ese había sido el caso, para que se guiaran por el ruido. Lo toqué como unas 15 veces. La número 16, el claxon sonó como si estuviera debajo del agua. La música en el radio se empezó a desvanecer y lo último que pasó fue que se apagaron los faros. Mis ojos no se acostumbraron a la oscuridad pronto. Cuando lo hicieron, te juro que vi a unas personas allá a lo lejos mirándome. Eran 2 mujeres y un hombre. Tenían el dedo índice entre los labios. Casi estaba segura de que lo que me querían decir era que no los dejaba descansar. Eran las 9 de la noche. La hora era lo único que quedaba iluminado en el tablero del carro. Vi de pronto aparecer una luz a lo lejos. Me daba miedo que no fueran a ser ellos. Fantaseé con la idea de que alguien me ayudara a desatorar el coche y para cuando Eduardo llegara con la niña, yo ya estuviera lista para irnos. Presioné el claxon en el volante, pero nada se escuchó. Quise encender las luces para guiarlos y tampoco sucedió nada. Olvidaba que la batería estaba muerta. Sentí escalofríos porque fue mi culpa. Sentí peor que cuando vi a esas 3 personas rogándome que guardara silencio. Venía mi esposo con la niña y además un sujeto que venía sosteniendo una lámpara. Se tardaron porque efectivamente se perdieron. No daban con la salida, pero por fin, dijo la niña, que venía más valiente que cuando se fue, encontramos al señor. El señor era el cuidador de la entrada. Venía cargando en un morral en la espalda un pedazo de tronco. Sacó también unas cadenas y unas cuerdas. Traté de decírselo antes de que Eduardo se diera cuenta que se había agotado la batería, pero él venía muy determinado a prender el carro para sacarlo del atolladero y que nos fuéramos.
Metió la llave, dio la vuelta y el carro no encendió. Se dio cuenta de que la palanca de los faros estaba aventada hacia el frente, también las luces interiores y por supuesto la radio, aunque en ese momento no hubiera manera de saberlo. Sí, yo me acabé la batería. El señor nos estaba escuchando discutir, se asomó por la ventana y dijo que con todo gusto nos pasaría corriente, pero se llevaron la camioneta. Mañana a las 6 de la mañana la devuelven, o salgan a conseguir quien les pase corriente, aunque la verdad va a estar difícil. Difícil fue la última palabra que pronunció el sujeto. El eco se quedó un poco más de un par de segundos, pero el sujeto se desvaneció en el aire. Nadie lo vio hacerlo, pero de un momento a otro ya no estaba. Ni estaba la luz de la lámpara que venía cargando, ni estaba el tronco, la cuerda ni las cadenas. Las cadenas se escuchaban a lo lejos entre la oscuridad. Yo me crucé de brazos como si tuviera mucho frío. Tenía frío, pero tenía más miedo. Además de todo lo que estaba pasando, de que la niña estaba muy inquieta, de que de repente lloraba porque ella no se quería quedar a pasar la noche en el panteón, que no habíamos cenado ni comido. Además de todo esto, nos pusimos a discutir. Yo le decía que ese viejo era un fantasma, como muchos otros que vi cuando me quedé sola. Él decía que no era posible que creyera en esas cosas, que eso se lo deje a los niños o a la gente que es muy floja para buscar explicaciones. Estaba deseando que algo le pasara en ese momento para poder saborear esa sensación que provoca decirle a alguien, te lo dije. Pues vamos a tener que ir a buscar a alguien que nos pase corriente. Esta vez no me quise quedar a esperarlos, aunque tampoco quería recorrer el panteón a esas horas de la noche. No tuve de otra más que apuntar con la llave hacia la oscuridad para cerrar bien el carro, aunque inmediatamente me dije a mí misma, ¿quién se podría meter? Fuimos a donde él creía o recordaba que era la entrada o la salida. Fue un callejón sin salida. La niña le dijo que ahí estuvieron cuando se perdieron. El ambiente se empezó a sentir diferente de un tirón. La humedad bajó antes de que empezaran a caer las primeras gotas. Luego cayeron esas primeras gotas, las segundas, las terceras, y después se dejó caer un aguacero. Nos fuimos a guarecer del agua bajo un árbol, pero como estaba tronando y relampagueando, yo les dije que no era seguro quedarnos ahí y nos movimos entre la oscuridad a un sitio más seguro. Los sitios seguros eran los mausoleos, pero todos estaban cerrados con llave o con candado. Yo me preguntaba si sería capaz de meterme a uno de esos lugares abandonados. Luego el cielo tronó horrible, todo el cementerio se iluminó de blanco y azul eléctrico, y la niña dio un grito de horror. Por supuesto que sí sería capaz de meterme a uno de esos lugares, por supuesto que sí. Mi ex esposo hizo algo que me quitó por un momento el pendiente de estar casi a la medianoche en un cementerio, y creo que los tres nos sentimos aliviados por un momento. Rompió un vidrio, metió la mano y abrió la puerta. Pidió permiso antes de entrar. Dijo el nombre de la persona inscrita en la pared. Elena, ¿podemos pasar? Si Elena me respondía, no me iba a salir corriendo, pero seguro sí me iba a ganar del baño del susto.
Estuvimos ahí dentro 15 minutos aproximadamente. La lluvia empezó a bajar, pero nunca se quitó. Aún así, Eduardo tomó a la niña de un brazo, le ordenó que me tomara a mí de la mano y de pronto nos salimos. Iba a preguntarle por qué no nos esperábamos otro rato, pero me acordé del perro y pensé en si sería capaz de saltarse a la cocina y meter la cabeza al costal de croquetas. Por esta vez no me enojaría con él. Eduardo me dijo que en el mausoleo sintió que una mano le estaba acariciando el tobillo. La niña lo escuchó y se puso a llorar gritando que nos fuéramos, que fuéramos por el carro y que ella ya no quería estar ahí. Íbamos para un lado y nos encontrábamos con altos muros flanqueados por cipreses que no se movían ni un centímetro a pesar del viento. Mamá, ya estamos muertos. No sé de dónde se lo sacó, cómo llegó a esa conclusión, por qué lo dijo, qué se imaginó, pero a mí se me puso la piel chinita y los ojos se me llenaron de lágrimas. Nosotros somos los muertos, dijo una voz comunal que salió de una tumba abierta. Mi ex nos tomó ambas de la mano y nos llevó corriendo a la puerta de salida. Allá por fin se divisaba el gran portón. Nosotras íbamos festejando casi por ya no estar perdidas, pero él, a diferencia, iba callado. Antes de cruzar la puerta de salida, se quedó mirando a un costado del amplio portón. Dijo que horas antes ahí había una caseta, una mesa y el señor que se ofreció a ayudar sentado en una silla. No estaba la caseta, tampoco la mesa ni la silla, y mucho menos el señor. Salimos y ahora sí fue como de pesadilla. Afuera del cementerio no había nadie, ni quien nos pasara corriente, ni una casa donde pudiéramos tocar la puerta. Era la carretera, pero en ella los coches no circulaban. Se veían luces transitando a lo lejos, pero ninguna se veía que viniera ni que fuera. Parecía que por ese camino al cementerio no pasaba nadie en años. Tuvimos que regresar al carro. Eran las 2 de la mañana cuando encontramos el vehículo entre cientos y miles de tumbas parecidas. Iguales, diferentes, más grandes, unas más lujosas, otras más descuidadas, estatuas de todo tipo, árboles que proyectaban toda clase de sombras. Por fin llegamos al carro y nos subimos. Cerré con seguro las puertas. A la niña la metió su papá cargando a los asientos de atrás. Qué envidia que se echó casi 6 horas de corrido sin despertarse ni una sola vez. A lo mejor solo se movía para acomodarse, pero nunca coincidió con lo que nos mantuvo con los ojos abiertos el resto de la madrugada. Gente que pasaba caminando por enfrente del carro, no tan lejos para no poderlos ver, pero tampoco tan cerca para apreciar sus rostros con claridad. Hubo un momento en que la luna bañó nuestros alrededores, y creo que ese fue el momento más terrorífico, ya que caras, manos, miradas, grupos de personas aparecieron a nuestros alrededores, hasta que una nube que tapó el cielo las desapareció. Se escuchaba que tocaban las ventanas del auto, que rozaban con los dedos la carrocería, que caminaban por todo lo largo del vehículo, el cofre, el techo y la cajuela. En un momento mecieron el carro y se echaron a reír. A las 6 de la mañana llegó la camioneta como lo había prometido el velador, que por cierto, nadie pudo identificar. Nadie se queda a cuidar este cementerio, le dijeron a mi ex esposo. Lo que pasa es que aquí espantan.
Pero no se los tengo que decir a ustedes, ¿verdad?, dijo y se echó a reír. Gracias por quedarse hasta el final. Tendremos una segunda parte de esta recopilación muy pronto. La frase de esta ocasión es: nosotros somos los que estamos muertos. Nos escuchamos el día jueves. También puedes dejarnos tus sugerencias de temas a tratar en próximas entregas. Deja tu like, comenta, comparte, activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.